Buenas noches, sean bienvenidos a la presentación informativa de mi proyecto de vinculación, titulado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Mi nombre es Yesenia Mariuxi Gómez Urbina, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre en la carrera de Derecho. El tema asignado es calumnias e injurias en los medios digitales. Introducción. La sociedad digital ha provocado un cambio considerado entre las relaciones humanas. Para las nuevas generaciones, en donde los jóvenes son los principales protagonistas en el desarrollo y uso de las TICs, incluye un nuevo espacio social que completa la realidad práctica, dejando ver a simple vista las ventajas considerables obtenidas en el alcance y agilidad de la información, así como en la masividad del contacto. Por otro lado, se ha visto plasmado los riesgos que hacen encaminables con el anonimato, la falsedad de datos y delitos informáticos que hacen vulnerables a la sociedad. Desarrollo, definiciones generales. Para Carranza, el concepto de seguridad se refiere a la posibilidad de gozar de la vigencia de un Estado constitucional de derecho y de un estándar mínimo y razonable de bienestar en materia de salud, educación, vivienda o ingresos. La sociedad digital es principalmente caracterizada por basarse en el uso cotidiano y permanente de tecnologías digitales, Internet, computadora, teléfonos inteligentes, entre otros equipos. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, son todas aquellas herramientas que mediante soporte tecnológico programan, tratan, administran, transmiten y comparten información. La violencia digital es toda acción dolosa que se caracteriza por vulnerar los derechos mediante el uso de tecnologías de información y de comunicación, por la que se exponga, difunda, comercialice imágenes, audios o videos en redes sin consentimiento o autorización que conlleva a derribar en daños psicológicos, emocionales en el ámbito de su vida privada o imagen propia. Datos informáticos son todas aquellas acciones de carácter antiético, delictivas, ilegales, no autorizadas que mediante el uso de diferentes dispositivos electrónicos y conectividad a Internet con el fin de vulnerar los bienes jurídicos patrimoniales de terceras personas. La red social se caracteriza por ser plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses y relaciones en común. Los medios de comunicación cumplen la función social relativa al intercambio de información mediante herramientas como radio, televisión, audio, video, cuyo contenido puede ser generado a través del Internet. El bien jurídico, en cuanto a derechos, se refiere a todo bien o valor de vida de las personas que es protegido por la ley, ya sea tangible o intangible, y no puede ser violentado por terceros. El honor es el derecho inherente al hombre, es un bien de la persona como es el derecho a la vida. Es la reputación, el buen nombre o forma que goza ante los demás una determinada persona. La calumnia es la acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causar daño y de perjudicarle. La injuria es el hecho, insulto, acusación o descreditación de una persona a otra con el fin de causar daño en contra de su dignidad. El derecho a la imagen propia es el derecho que toda persona posee, por lo tanto, es la única que puede decidir sobre la comunicación de su imagen física y evitar que sin su consentimiento se capte o se comercialice su imagen. Los derechos digitales reconocidos en el Ecuador. La Constitución de la República reconoce los diferentes derechos en los siguientes artículos. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a buscar, recibir, intercambiar, reproducir, difundir información veraz, verificada, oportuna acerca de los derechos y acontecimientos de interés general. Artículo 39. El Estado garantizará los derechos a los jóvenes, promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas que aseguren su participación en todos los ámbitos. Asimismo, el Estado reconocerá los derechos de educación, salud, libertad, entre otros. El artículo 384. La comunicación como un servicio público se prestará a través de un medio público, privado o comunitario. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión.
La Constitución de la República, en el artículo 66, garantiza y reconoce el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación y educación. El derecho a la integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente. El derecho al honor y el buen nombre. El derecho a la protección de los datos de carácter personal. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y de recibir atención o respuesta. Los ciberderechos. Los derechos a la libertad de expresión. Como otros ciberderechos tenemos el derecho a la libertad de niño, el derecho a acceso al ciberespacio, independientemente de los niveles de ingreso, ubicación geográfica o las capacidades del usuario. El derecho a asociarse en las comunidades virtuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 manifiesta en su artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Estos derechos incluyen el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir información y el de difundir por cualquier medio de expresión. Problemáticas, causas y efectos. En el campo virtual, la red informática ha creado y fortalecido nuevas formas de delito. Es por este motivo que esta problemática atenta gravemente al bien jurídico, como es a la intimidad, la dignidad, el honor, la libertad de expresión, entre otros. Todo esto por la repotenciación de actos ilegales antiéticos que facilitan la expansión de virus, acceso a datos y cuentas que hackean la información privada, entre otras. La globalización mundial entre los avances y el desarrollo da lugar a acontecimientos sociopolíticos que han atribuido al campo para la implementación de conflictos colectivos, siendo caracterizados por la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Los diversos delitos que se presentan en el campo virtual no solo identifican a los jóvenes como víctimas, la problemática es más relevante. Causa daños irreparables y crece más la posibilidad de ser víctimas de estos delitos. Los jóvenes se exponen a situaciones en las que las relaciones cibernéticas en un corto lapso de tiempo llegan a ser muy cercanas, provocando distanciamiento emocional, dando cabida a las amenazas, calumnias e injurias, entre otras. Las redes sociales en la actualidad es un medio en donde los jóvenes difunden datos privados. Mediante la exhibición de estas cosas, pasan por alto todos los riesgos de los que se pueden ser víctimas. Medidas tomadas por el Ecuador para solventar dicha problemática. El Ecuador incluyó los tratados internacionales de derechos humanos y reconoció las normas de los tratados internacionales como parte del ordenamiento jurídico y su prevalencia sobre las normas de menor jerarquía. La Constitución de la República del Ecuador consagra en su contexto la protección directa de los derechos de libertad de expresión e información, siempre y cuando la información sea veraz, verificada, oportuna. Esto lo menciona el artículo 18. El Estado, mediante la Ley Orgánica de Comunicación, ha ejercido un control sobre los medios de comunicación y la utilización de tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal. De igual manera, comparten similitud de interrelación referente a los proyectos propuestos, como la ley de pretensión de restringir de manera desproporcionada la difusión de los contenidos en el entorno digital. El proyecto de la Ley Orgánica de Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad, sobre todo sobre los datos personales. El Código Orgánico Integral Penal fue promulgado en febrero del 2014. Su contexto se deroga varios delitos, entre ellos el delito del desacato a la injuria calumniosa. No obstante, el mismo cuerpo legal tipificó el delito de calumnia, el mismo que se encuentra tipificado, valga la redundancia, en el artículo 182. Conclusiones. El libre acceso al campo virtual de las redes informáticas han provocado la aparición de nuevas formas de criminalidad. Su intervención favorece las conductas que atentan contra el bien jurídico, que viene a ser la dignidad, el honor, la libertad de expresión y la comunicación. Los avances científicos han provocado de manera inconsciente la obtención de nuevas armas que fortalecen el campo de la ciberdelincuencia, que a su vez atacan a la integridad de los navegadores, dando cabida a las amenazas, calumnias, injurias, entre otras. Es necesaria la actualización y modernización de tecnología para el desarrollo constante del país, debido a que
es la promotora de fuentes de trabajo para los jóvenes y a su vez permiten avances en el campo científico. El Estado ecuatoriano, a través de la Constitución de la República, reconoce y garantiza los derechos de los ciudadanos bajo su jurisdicción, incrustando los tratados internacionales como parte del ordenamiento jurídico. Mediante la Ley Orgánica de Comunicación, se logró ejercer un control sobre los medios de comunicación. El COI, por su parte, consagra en su artículo 182 todo lo relacionado con el delito de calumnia. Gracias.